Ok, vamos a iniciar nuestra sesión del día. Ya hablamos acerca del sensor ST. El sensor ST, al igual que el sensor IAT, son sensores de tipo termistor, es decir, que van a trabajar a una resistencia variable a la temperatura. Ok, vamos a anotar por acá. Entonces, los sensores ST, tanto como el IAT, son de tipo termistor. ¿Ok? Cuando hablamos de termistor, estamos diciendo que es una resistencia variable a la temperatura. Lo vamos a colocar acá para que hayan tenido toda esta información. Entonces, cuando nos referimos de termistor, una resistencia variable a la temperatura. ¿Ok? La temperatura, recordemos que la resistencia se mide en ohms. Mide en ohms. Se le pone un símbolo omega, lo vamos a dibujar por acá. Es un símbolo omega, es decir, es símbolo omega. Estamos hablando que esta es una resistencia de tipo variable, ¿sí? Es como si fuera una una U hacia arriba, es resistencia variable a la temperatura, ¿ok? El sensor IAT es sensor de temperatura de admisión de aire, ¿sí? Aquí podemos ver la estructura del sensor. Aquí va el arnés. Aquí va el arnés o el conector, ¿sí? En esta área, aquí va enroscado. Esto se enrosca normalmente al múltiple de admisión de aire, después del filtro, ¿sí? Se enrosca al múltiple de admisión al sistema de admisión de aire. Es decir, antes del antes del cuerpo de aceleración y después del filtro de aire. Normalmente ahí se va a ubicar. Y por esta área está el pequeño termistor. Es un pequeño elemento de este tipo. Aquí se ve. Aquí está el termistor. En la parte de la carcasa es un protector nada más. Es un protector para polvo, ¿sí? Pero el termistor es esta pequeño filamento, ¿sí? Ese es el termistor, ¿ok? Entonces por esta parte va a estar ingresando o va a ir pasando el aire, ¿sí? Por esta parte va a ir pasando el aire, ¿ok? Por esta parte va a ir pasando. Y la unidad de control o la unidad del motor estará sensando la temperatura, ¿ok? Recordemos que este tipo de elementos van a existir de dos tipos, ya lo vimos al igual que el ST, van a ser de tipo NTC, coeficiente de temperatura negativo, o de tipo PTC, coeficiente de temperatura positivo. ¿Okay? En el video anterior se puede ver claramente cómo se hizo esa gráfica. Entonces, al igual que el sensor ST, vamos a encontrar de tipo NTC y de tipo PTC. ¿Ok? Entonces, estas son las formas. Sensor
IAT o sensor de temperatura del aire. Aquí podemos ver otro tipo de sensor IAT. Aquí podemos ver, es otro también sensor IAT. Y por acá, por esta parte, va a ingresar, y por esta parte va a ingresar el aire, va a estar pasando el aire. Y por acá podemos observar el termistor, ¿ok? Termistor. Lo demás, la parte de plástico, esta parte de plástico es nada más para protección, es para protección, y también para cubre polvos, etcétera, ¿no? Sí, y por acá están las terminales. Ese es otro tipo de sensor, igual, recordemos que va a censar la cantidad, perdón, la temperatura de aire. Aparte, va a estar el otro sensor que va a determinar la cantidad de aire, ¿sí? Entonces, uno es la cantidad de aire o masa de aire y el otro va a ser temperatura del aire, ¿ok? En este caso, normalmente la temperatura del aire lo va a monitorear la computadora y la computadora en su programación va a determinar a cuánto está según la temperatura en ese voltaje, ¿ok? Podemos ver otro tipo. ¿Sí? Igual aquí está ese es un igual sensor IAT. IAT, tenemos el lado conector, por este lado va a ingresar el arnés. Por este lado va a ir el arnés, entonces el arnés y aquí podemos observar igual, podemos observar el termistor. Esta es la parte del termistor. ¿Ok? Es la parte del termistor. Termistor. Y el recubrimiento o la parte de protección, esto se incrusta en lo que es la toma del múltiple de admisión del aire. Ok, lo vamos a poner acá. Se incrusta en la toma de admisión de aire. ¿Ok? Vuelvo a repetir, después del filtro de aire y antes del cuerpo de aceleración. ¿Sí? Normalmente este sensor IAT nos va a servir para los arranques también en cuestión de arranque frío, ¿sí? Porque al detectar la temperatura del aire no es el mismo arranque en un clima frío y no es el mismo arranque en un clima caluroso. Entonces, es importante saber que si, aparte de que va a ayudar a regular la mezcla, va a detectar los arranques tanto en frío y en arranques en caliente. ¿Por qué razón? Porque la temperatura del aire va a ser diferente en cada uno de estos ambientes, ¿ok? Entonces, eso es importante saberlo. Es importante también que algunos sensores, por ejemplo, este de la marca Ford, más Air Flux Sensor, también va a tener el sensor IAT integrado, ¿ok? Cuando ustedes
identifiquen un sensor en un vehículo, ¿sí? Especialmente MAF, revisen que el arnés si tiene más de 3 terminales, es decir, si tiene más de 3 terminales, lo vamos a poner acá. Si este arnés en un sensor MAF tiene más de 3 terminales, tiene más de 3 terminales, estamos hablando que tiene incluido el sensor IAT. ¿Ok? Entonces, cuando encontremos más de 3 pines aquí, en este sensor MAF, el MAF también va a ir ubicado, que es masa de aire, va a ir ubicado después del filtro de aire. Entonces, internamente va a tener los dos. Va a medir el aire, como está aquí. ¿Sí? A través de acá está su sensor de masa de aire, pero también va a detectar aquí el IAT. ¿Sí? Entonces, este sensor no solamente es masa de aire, sino también lo vamos a colocar por acá, es MAF y IAT juntos. Hay que tener esa característica. O puede venir separado, es decir, MAF aparte y IAT separado. ¿Ok? Nuevamente el IAT de 2 terminales, el MAF de 3. Si vienen solos, pero si vienen en un solo componente, entonces se hace de 5 terminales. ¿Por qué razón? Porque tienen el MAF y el IAT juntos, ¿ok? Todos en el mismo sensor, ¿ok? Eso hay que considerarlo también para que ustedes puedan determinar dónde está ubicado el sensor IAT. En este caso, el sensor IAT está ubicado dentro del sensor de masa de flujo de aire, ¿sí? ¿Ok? Entonces, por esta sección, por acá si vemos, como marca aquí el esquema, aquí va a entrar todo lo que va a ser el aire, ¿ok? Todo por acá va a ingresar el aire y todo por acá va a ser sensado tanto la masa de aire y la temperatura de aire, ¿sí? Es decir, se va a medir el airflow y la temperatura. Flujo de aire y temperature sensor, el IAT. ¿Ok? Normalmente estos sensores tienen una guía, una flecha que les va a indicar hacia dónde va la dirección del sensor, ¿no? Lo voy a poner por acá, les va a indicar una flecha. Normalmente va incrustado aquí en la placa o en las laterales y les va a indicar hacia dónde debe ir colocado el sensor para que no tengan una mala medición. Esa es una referencia para este tipo de sensor de masa de aire y temperatura juntos, ¿ok? Seguimos. Este es físicamente. Y aquí está lo que les decía. Se alcanza a notar aquí en la parte de arriba, lo voy a poner de azul, que hay una flechita que está indicando hacia dónde debe ir, es decir, entonces aquí entra el aire. De este lado tiene que estar ¿quién? El filtro. De este lado tiene que estar la parte del filtro de aire. De aire, ¿ok? Y ya esta parte de acá que pasa el aire va al cuerpo de aceleración. Ya de este lado va a ir al cuerpo de aceleración. ¿Ok? Entonces tenemos que entender que este tipo de sensor internamente tiene los dos sensores, es decir, es IAT y es MAF.
SMAF e IAT. ¿Por qué razón? Porque podemos ver en el número de pines es mucho mayor. Ahora, para saber cuáles son las terminales de voltaje de referencia, GND, señal, para cada uno de estos dos sensores, normalmente se tiene que verificar con diagrama eléctrico, ¿sí? Se lo voy a poner por acá. Entonces, que le voy a poner para verificar cuál es o cuáles son terminales de voltaje de referencia, GND y señal. Se utiliza diagrama eléctrico. ¿Ok? Para no errar y no hacer una mala medición y no hacer una mala conexión, recuerden que por este lado va el arnés. Aquí en este lado va el arnés. Y ya ese arnés, ese cableado, recuerden que ese cableado va a ir a la unidad del motor. ¿Ok? Esto va a ir, estas conexiones tienen que ir a, lo voy a hacer aquí en un cuadrito, tiene que ir a la unidad de control. ¿Ok? Entonces acá tiene que ir a la SM. ¿Ok? Ese arnés tiene que ir conectado en cada uno de los cables. Aquí serían 5 cables, ¿no? Tomando eso son 5 cables. Son 5 cables. Vamos a hacer del mismo color. Son 5 cables, ¿no? Que van a ir de ese conector. ¿Sí? 5, 6 cables son 6 pines. En este caso son 6 pines y cada pin está siendo determinado por la SM. Algún pin no se va a utilizar, depende del fabricante, les digo, pero para cerciorarnos de eso, vuelvo a repetir, tenemos que revisar que el diagrama eléctrico, ¿ok? Teniendo el diagrama eléctrico, podemos cerciorarnos de qué terminal es cada uno de los pines que se le ha asignado a este sensor en la unidad de control y así evitar algún problema o error de medición. ¿Sí? Entonces, este es el sensor MAF e IAT integrado. ¿Ok? El IAT viene de las siglas en inglés, al igual que el ST, que es Engine Column Temperature. Este viene de las siglas Intake Air Temperature o sensor de temperatura del aire, ¿sí? De admisión. Intake Air Temperature quiere decir IAT. Aquí tenemos el esquema, ¿sí? Aquí tenemos un esquema eléctrico. En la primera parte podemos observar que podemos encontrar el sensor IAT y el MAF juntos. ¿Ok? Entonces eso ya nos debe quedar claro. En algunos vehículos podemos encontrar, unos vehículos podemos encontrar el MAF, que es masa de aire, y el IAT, temperatura de aire de admisión, juntos.
¿Ok? Lo podemos encontrar juntos. O en su versión más sencilla podemos encontrarlo solo. ¿Sí? Normalmente tendrá dos terminales, como está aquí en el esquema eléctrico o este diagrama eléctrico que está acá. Podemos encontrarlo solo. Y internamente, abajo de la parte de la carcasa que lo protege, que es para protección, ¿sí? Que es para que no se toque el sensor también con las manos, ¿sí? Que no se dañe por electrostática. También es como un cubre del polvo, ¿sí? Ahí vamos a encontrar entonces el termistor, ¿ok? El termistor es una resistencia variable a la temperatura para que no se nos vaya a olvidar. Recordemos que el termistor va a existir de tipo NTC o de tipo PTC. ¿Ok? Entonces, ahora en la parte de la pantalla de su lado derecho vamos a encontrar el diagrama eléctrico. Normalmente, tanto el sensor ST y el sensor IAT, lo más común es que se le asigna dos pines de la unidad del motor. ¿Ok? Esto que tenemos aquí, de este lado lo voy a poner acá, le voy a poner nombre. Esto que tenemos aquí es la SM. La SM, acuérdense que es Engine Control Módulo o control de ignición o control de motor. ¿Sí? En este módulo, si ustedes observan, o unidad de control se le está asignando dos pines. Si observan acá están los dos pines. ¿Sí? Los dos pines y la masa, pero la masa ya o la GND es interna. ¿Sí? Es decir, la masa ya la tiene aterrizada en un pin la computadora o la tiene internamente la SM. ¿Ok? La masa es lo mismo que GND. Para que ustedes ya vayan manejando toda esa terminología. Es lo mismo que la GND o ground. ¿Sí? GND o negativo. ¿Ok? Y en este caso aquí, lo que es la señal IAT, la señal IAT, ¿sí? Normalmente es también el voltaje, es el voltaje de referencia, pero a su vez es el voltaje de retorno o la señal, ¿ok? ¿Sí? Ese voltaje de referencia normalmente está ajustado aquí. Esto se llama un divisor de voltaje. Y entonces, por aquí podemos ver, lo voy a poner acá de verde. Aquí está el voltaje de referencia. El voltaje de referencia, cuando el sensor está desconectado, normalmente es 5 volts, ¿sí? Pero cuando el sensor está conectado, siempre habrá una caída de tensión. ¿Sí? ¿Qué es una caída de tensión? Es decir, que esos 5 volts tienen que disminuir si el sensor está funcionando. ¿Ok? Lo voy a poner por acá. Que cuando se desconecta, cuando se nos conecta el sensor, debe haber 5 volts. Es lo más común. En algunos ya hay 3.3 volts, dependiendo del fabricante, pero en lo más común debe haber 5 volts de voltaje de referencia. Pero, pero
Cuando se conecta, es decir, se conecta el arnés, habrá una caída de tensión. ¿Ok? Es decir, el voltaje de 5 volts va a reducirse. ¿Sí? ¿Cuánto va a reducirse? Bueno, eso ya va a depender de lo que está sensando, ¿sí? El sensor IAT. ¿Ok? Eso ya va a depender del sensor IAT. ¿Ok? Normalmente, se van a presentar códigos cuando se sobrepasen estos rangos, ¿sí? Se va a presentar códigos de error cuando se sobrepasen estos rangos, ¿sí? Los códigos de error o también llamados DTC, ¿sí? Entonces, esta señal de retorno es la que se le llama señal. Lo voy a poner aquí en verde. Esto que va aquí, esto ya que va aquí, va a ingresar al circuito que controla o que monitorea la temperatura en la computadora. Y eso es lo que está detectando, esas variaciones de voltaje. Recordemos que en estos componentes hay variaciones de voltaje, tanto en el ST, voy a ponerlo acá, tanto en el ST como en el IAT, habrá variaciones de voltaje. Nuevamente, esas variaciones de voltaje, les decía, va a ir de casi cero, casi 0 volts, no va a llegar a 0, hasta casi 5 volts. No va a llegar tampoco a 5. ¿Ok? Eso es importante considerarlo, que lo voy a encerrar aquí en azul. ¿Ok? Entonces, este es de manera general cómo funciona el sensor IAT, sensor intake, air temperature o sensor de temperatura del aire de admisión. De 2 terminales, trabaja un voltaje de referencia de 5 volts, una masa y normalmente son de 2 terminales y puede venir en un sensor MUF incluido también. ¿Ok? Entonces, esto sería la sesión de hoy. Planteo la pregunta y nos vemos en la siguiente.